Estamos estudiando orientación al cristiano, ¿verdad? Y recordamos que estamos terminando trimestre y por lo tanto también estamos terminando este estudio. Eh, ¿Por qué estamos estudiando la orientación al cristiano? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Mm? Para que nos guíe día a día, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no nos guía solamente el domingo un par de horas. Algunos en el mundo religioso pensarán así, pero el cristiano no piensa así. El cristiano necesita ser guiado por el Señor constantemente a través de su palabra y saber cómo debe comportarse. Recordamos que estamos estudiando las cartas a Tesalonicenses, a Timoteo y a Tito. Y que el texto clave era 2 Tesalonicenses 3, 4 y 5, que dice que Pablo tenía confianza de estos hermanos en Tesalónica en el Señor. Él confía que cuando las cosas se hacen para el Señor, se hacen bien y se hacen de la manera correcta. Lo que hacéis y lo que haréis como se ha sido comandado, el Señor encamine nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. ¿Y cómo pongo la palabra en mi corazón? Precisamente estudiándola, meditando en ella y trabajando en ella, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hoy estaremos finalizando lo que es el estudio, que es bastante intensivo, la segunda carta a Timoteo. La semana pasada estudiamos acerca de salvación y sufrimiento. Hoy estaremos estudiando acerca de victoria y vindicación. Entonces pasemos inmediatamente a esa parte porque es mucho material para una clase tan corta. Pero quedamos en el versículo 13, terminamos en el versículo 13, capítulo 2 de 2 Timoteo. Hoy empezaremos entonces desde el versículo 14 hasta el final de la carta. Y en esta carta, recordamos, Pablo es la última carta que escribe. Pablo le está escribiendo para despedirse de Timoteo y no solamente le da instrucciones y consejos, también informa acerca de la victoria que tenemos en Cristo y la vindicación. ¿Qué involucra? ¿Qué significa vindicación? Tiene que ver con defensa. Tiene que ver con, bueno, yo soy inocente de esto y aquí está mi defensa. Pablo le hace saber también a Timoteo acerca de esas personas que andan por ahí tratando de malversar lo que él dice o lo que él enseña, tratando de enseñar enseñanzas del hombre por encima de las enseñanzas del Señor. Y había muchas calumnias levantadas contra él y también le enseña cómo seguir adelante con la predicación. Porque sí, la carta a Timoteo involucra mucho lo que es el trabajo del predicador o evangelista, y vamos a hablar de eso en parte de la clase, pero no solamente el que se para aquí frente a ustedes tiene responsabilidades como cristiano, sino que cada uno de nosotros también tiene esa responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las demás personas. Entonces, primeramente en versículo 14 hasta el 26 vamos a estar hablando acerca de que nos recuerda que hay alguien a quien debemos demostrarnos aprobados. ¿Qué involucra una aprobación? Aceptación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Usted da su trabajo y hace mal su trabajo, ¿qué va a pasar con su jefe? Siga así, muy bien. No la está aceptando, no la está aprobando, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios espera que nosotros nos mostremos aprobados, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Primeramente, leamos el versículo 14, porque se nos dice que no es sabio estar, involucrarse en discusiones sin sentido. ¿Alguien que lea el versículo 14? Recuerda el ejemplo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Ok, especialmente ahorita, en ocasiones en que tenemos visitas aquí en la congregación, se da el receso y un hermano comienza a hablar cosas sin sentido y que empieza una trifulca, un pleito, un problema. ¿Cómo ayudaría eso a quien está oyendo y eso que dicen que son cristianos y eso que viven de acuerdo a la palabra? ¿Qué hace Pablo inmediatamente? Le está haciendo saber a Timoteo, no te involucres en ese tipo de conversaciones. Si esa persona quiere estar hablando de esas cosas, déjalo por allá. Después se busque la forma de arreglar esa situación. Pero también nos dice que debemos de ser diligentes en lo que hacemos para el Señor. Y es el versículo 15 que tiene que ver con el tema de esta sección. ¿Qué dice el versículo 15? Ok, aprovechando que la misma que leyó fue la que mencionó la descripción de aprobación y el ejemplo que dimos. Si usted no hace su trabajo bien, su jefe le da un premio.
Y el que va a hacer, la va a llamar la atención, le va a decir, usted no está haciendo las cosas correctamente, por favor, o corrige eso, o se va. Dios no es más importante que él. ¿Cierto, verdad? Mucho más. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Procura con diligencia, sed atento, está presto, rápido, pronto, a presentarte aprobado ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? La parte final del versículo dice que usa bien la palabra de verdad. Ay, pues yo no sabía que la Biblia decía eso. Eso lo podemos pasar en un cristiano que tiene meses de convertido. Pero un cristiano que tiene 10 años y no está haciendo el trabajo. Por ejemplo, Jonathan, ahora que acaba de empezar en su trabajo, recordamos que hay empresas que tienen ciertas reglas. Primero viene una amonestación verbal, después viene una escrita, después viene una suspensión y finalmente el despido. ¿Usamos o no usamos la palabra de verdad? Ya tenemos tiempo que deberíamos estar claros en cómo orientarnos, como estamos hablando del tema, en seguir la palabra del Señor, en vivir de acuerdo de ella. Y que cuando ese día llegue, yo pueda llegar donde el jefe y que aquí está mi evaluación, no ha pasado nada, he hecho todo bien. Pues especialmente no es que yo lo diga, es que Él lo diga, ¿verdad? Entonces, ese es el punto con nuestro Padre Celestial. Debemos presentarnos como obreros aprobados porque utilizamos bien su palabra. Versículo 16. Hay personas que dicen, ay, se me salió esa palabrita, pero ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué? El versículo 17 también, perdón. Y finalmente el 18. Tenemos que moderar y cuidar de nuestra lengua. Ay, que se me salió esa palabrita, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se nos sale esa palabrita? A veces vienen más acompañándola. Y se nos hace costumbre. Pero ¿qué dice Pablo a Timoteo? Ni siquiera dejes que esas palabras salgan de tu boca y no te involucres en estas palabrerías. Mira, estas dos personas, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Se entregaron al mundo, se apartaron de lo que era correcto y comenzaron incluso a hablar cosas que no son, de que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que no solamente son las palabras sucias que pueden salir de nuestra boca, también son las cosas incorrectas en base a la doctrina que pueden salir de nuestra boca y causar que algunas personas comiencen a apartarse de la verdad. Es importante entonces pensar antes de hablar, o como suele citar mi querido suegro, en Santiago, ¿cómo es que dice? La que siempre me dice, esa misma, de nuevo. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Santiago dice eso y mi suegro me recuerda eso constantemente. No sé si sea un mal de tico, pero a veces hablo más de la cuenta. Y es un recordatorio que la palabra de Dios nos hace de que debo escuchar 2 veces antes de hablar una. Recordemos siempre eso, ¿verdad? Muy bien. Versículo 19 habla de un sello que nos afirma. ¿Qué dice el versículo 19? Okay. Yo puedo ocultarle lo que quiera a mi esposa, a mi hijo, a mis vecinos, a mis hermanos en Cristo, a cualquier persona que camina en este mundo. ¿Pero puedo ocultarle algo a Dios? No, ¿verdad? ¿Qué hace saber este pasaje? Hay un sello. Dentro de lo que era la comunidad romana, la cultura romana, era el emperador o el gobernador que ponía un sello en esas cartas que decía, esto tiene mi aprobación. Se nos está diciendo que Dios ha puesto un sello sobre quiénes. Como decía ahí, ¿conoce el Señor a quienes son de por ahí? Son de Él. Dios nos conoce. Yo puedo hacer lo que quiera en este mundo, pero Dios sabe quién soy y me va a juzgar en base a lo que soy, porque ya he tomado ese paso de seguirle a Él. Entonces Dios conoce a los que son suyos, ¿y qué pide de esos que son suyos? Que se aparten de la iniquidad, que se aparten del pecado. ¿Por qué? No puedo ser tan descarado de que digo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo, pero me comporto de una manera totalmente aparte a lo que debo de hacer
y tengo el descaro de invocar su nombre como que gran cosa, yo soy cristiano, pero realmente no respeto ese sello que ha sido puesto en mí. Versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Creo que es Pedro el que nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Dentro de la casa, tal como menciona, hay algunas herramientas que son muy finas. Aprovechando que están los hermanos aquí de visita a Estados Unidos, sabemos la famosa china o la porcelana que tienen, cómo la cuidan, ¿verdad? Porque es valiosa. Pero eso no significa que no haya unos platitos tal vez de plástico desechables por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo hacer aquí Pablo? Dentro de la congregación van a haber hermanos que son valiosos y ojalá todos seamos valiosos. Es lo que está haciendo saber. Hay algunos que tal vez necesiten pulirse un poco más, porque no están andando del todo bien. Pero Dios está dando la oportunidad de que esas personas que no andan del todo bien aún puedan ser limpias. Serán instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Pero eso no lo puede hacer solamente el predicador de que conoce que la persona no anda bien. La persona tiene que también comprender, no ando bien y quiero hacer las cosas bien. Ese es el punto de lo que estamos tocando aquí. Porque ciertamente de todo hay en la viña del Señor. Van a haber unos hermanos que trabajan al 100%, otros al 60%, otros al 30%. Pero aquellos que están en cero, son los que hay que comenzar a ver cómo se trabaja con ellos para que al menos lleguen al 30%. ¿Sí? Lo que debe seguir un cristiano siendo joven o no, que dice el versículos 22 y 23. Uh-huh. Ok. Hoy Jonathan no es el único joven aquí presente. Hoy tenemos también a Jasmine, o Yasmín, no sé cómo se pronuncia ahora. No. Pero tenemos esta situación. Los jóvenes que buscan diversión, parranda, amigos, popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciéndole Pablo a Timoteo, que era un joven? No estés buscando eso, busca hacer lo que es correcto, busca hacer las cosas de Dios. ¿Y con quiénes debes de juntarte? Con el maleante de la barriada. Es lo que dice. ¿Qué dice la parte final del versículo 22? Júntate con el pandillero. Júntate con el que vende droga. ¿Qué dice la parte final del versículo 22? Con los que de corazón y limpio, ¿qué hacen? Acabamos de hablar acerca de eso. Si yo vivo de acuerdo a la palabra de Cristo, tengo todo el derecho a invocar a Cristo, si se puede decir, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando aquí. El joven cristiano, ¿quién tiene que buscar? Jóvenes cristianos, buenas influencias, buenos muchachos. No le estamos diciendo que no tengan amistades en el mundo, porque también es parte de su trabajo, ayudar a que esas personas vengan a Cristo. Pero ciertamente, entre escoger un pandillero o un hermanito, ¿a quién deben de escoger? Quiero escuchar a los dos jóvenes. ¿A quiénes deben de escoger? No escucho. Al hermanito o al cristiano o a la persona que se porta bien, ¿verdad? Muy bien. Versículos 24 al 26, por favor. Vuelvo repito, no soy persona de campo, pero he visto cuando agarran a un toro o una vaca con ese lazo. ¿Para qué lo hacen? Para sujetarlo, para que no se vaya, para tener control sobre él. ¿Qué es lo que se dice aquí del cristiano? No debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, que comprenda el sufrimiento, la paciencia, que sea manso a la forma en que corrija a los demás. Y de esa manera, ¿Dios qué puede hacer? Conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquellos que andan mal, al ver cómo se comporta el cristiano, pueden comprender, si esta persona hace bien esto, logro liberarme de ese lazo que me tiene atrapado, Satanás. Logro hacer las cosas de la manera en que Dios quiere que busque, me desconecto de él para buscar hacer su voluntad, hacer todo de una mejor manera. Pues bien,
Terminamos con eso, capítulo 2, pasamos al capítulo 3, que hay más cosas que Pablo le dice a Timoteo que debemos de recordar. En primer lugar, versículos 1 al 5 nos habla acerca de que hay tiempos peligrosos por parte de hombres que no aman a Dios. Rápidamente, alguien que lea esos primeros 5 versículos, porque hay características de personas con las que realmente debería evitar tener comunión. Gracias. ¿A esos qué? Evita. Algunas de esas características corresponde a cada uno de nosotros, porque si es así, hay algo mal que estamos haciendo. ¿Verdad? Porque se nos dice evitemos a ese tipo de personas. Entonces es importante que comprendamos de que a Timoteo se le dijo en ese tiempo, pero han pasado casi 2000 años y sigue habiendo gente así. En ese momento era la iglesia del Señor y algunos que estaban molestando. Hay miles que están molestando, haciéndose pasar por personas que sirven a Dios. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Verificar, examinarlo todo, como estudiamos en 1 Tesalonicenses, ¿va? Examinarlo todo, ver, esta persona no anda en buenos pasos, yo no puedo tener comunión con esa persona, debo evitarla. Dígame, hermano. Uh-huh. 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 Así mismo, hermano, correcto. Exacto. Así mismo, hermano, correcto. Y ahora que menciona eso, precisamente la cultura ahora, ¿qué es? Ah, y me tomo otra por este lado, y me tomo otra por acá. ¿Y cómo se le llama ese tipo de foto? Selfie. ¿Y esa es una palabra en español? ¿No? Para los que saben inglés, ¿qué es? ¿Ah? Es un anglicismo, pero ¿qué significa entonces selfie o selfish? Egoísta. ¿Y de dónde proviene egoísta? De la palabra ego. ¿Y en el griego qué es ego? Yo. Ya. Yo soy más importante que nadie más. Pero ¿qué hace mucha gente? Por la popularidad me tomo selfie, 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 selfie. ¿Va? Pero ¿cuál es el detalle? Tal como menciona el hermano. Hay personas que nos arrastran a eso. Pero ¿cuál es la condición del cristiano? No dejarme arrastrar a eso, sino vivir el cristianismo, como menciona el hermano. Si Cristo se amó de tal manera a cada uno de nosotros, que incluso dio su vida por nosotros, nosotros debemos de ser, si somos seguidores de Él, debemos de hacer lo mismo. ¿Sí? Personas dadas al pecado y que resisten la verdad. Versículos 6 al 9, alguien que los lea, por favor. Ya está la computadora, quiere leer la Biblia. ¿Okay? ¿Quién lo tiene? 6 al 9. Estos que decían todas estas cosas y a pesar de eso dicen servir a Dios, está diciendo que buscan mujeres que sabemos que son de dudosa reputación,
que incluso se dan a otras cosas, que dicen que estudian la verdad, pero realmente no la estudian. ¿Por qué? No tienen una condición sincera de arrepentimiento, de poder saber, no soy yo, como mencionó el hermano, no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere de mí y cómo debo tratar a los demás, pero ellos buscan su bienestar propio en lugar de hacer las cosas de una manera correcta. Y da esos ejemplos de aquellos hombres que eran los hechiceros en el tiempo de Moisés, que hacían ver cosas, pero al final de cuentas, ¿qué hizo Moisés con el poder de Dios? Lo de ustedes es truco, lo de Dios es verdad. Entonces tenemos ese tipo de personas que tenemos que tenerles cuidado. Hay quienes siguen haciendo lo bueno, versículos 10 al 12. Pablo, ¿qué es lo que hace al final? Todo lo que he pasado, lo he superado, pero no porque yo soy Pablo. Lo he superado porque Dios está conmigo. ¿Y qué le hace saber a Timoteo? Tú conoces todo eso. Y aquí estamos y seguimos adelante. Hoy en día tenemos hermanos que tienen 30, 40, 50 años de formar parte de la iglesia. Hermanos que han sido ejemplos para nosotros, mentores para nosotros. Algunos han equivocado y han caído de la fe. Pero los que han seguido fieles son personas que tenemos que mirar de que si él se ha mantenido fiel, ha hecho la obra del Señor. Debo de ver personas como ese ejemplo, así como Timoteo debería ver a Pablo, de que a pesar de las dificultades, sigue adelante y sirviendo al Señor en todo momento. Pues bien, quien anda en la oscuridad persiste viviendo engañado, es básicamente lo que dice el versículo 13. Conoce la verdad, sigue en ella. Versículos 14 y 15, versículos que incluso deberíamos de sabernos muchos ya de memoria. ¿Qué dicen? Pero persiste pues lo que has aprendido y te permanece sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Espíritu de Dios. ¿Qué debo de saber? Las escrituras. ¿Y qué dicen los siguientes versículos? 16 y 17, ¿qué dicen? Pero 16, perdón, solamente. ¿Cuánta? Y vuelvo y hago la misma pregunta siempre. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Verdad? Es difícil describir una palabra que significa todo porque es todo, no hay nada que se quede por fuera. Entonces, todo lo que leemos en ese librito, ya sea en el celular, en el tablet o el impreso, para los que utilizamos la copia vieja, si se puede decir, ¿verdad? Todo lo que está escrito ahí fue soplo de Dios. Génesis nos dice que Dios sopló en el hombre y le dio aliento de vida. Ese mismo soplo es el que Él dio a estos hombres inspirados a través del Espíritu Santo para que escribieran todas las escrituras que son inspiradas por Dios. ¿Y para qué sirven? Nos guían. La palabra de Dios es nuestra guía. Sé que quien compra un carro o una máquina no lee el manual del usuario, pero el cristiano necesita saber que la Biblia es nuestro manual de usuario y si queremos vivir de acuerdo como le agrada o complace a Dios, necesitamos leer no solamente el manual, sino aprender de él y vivir acorde a él. Pues bien, el último versículo que dice, sea perfecto, pero lo hemos estudiado muchas veces, perfecto no significa sin errores, significa completo. La Biblia nos hace saber todo lo que necesitamos para llegar al cielo, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, todo lo que necesitamos para ser ejemplos para otras personas. ¿Y cómo te dice la parte final del versículo? Nos prepara para toda buena obra. Entonces, la Biblia me enseña, yo tengo que hacer esto y sé que esto es bueno. Pues si hago algo que es malo, no me lo está enseñando la Biblia. Y si no estoy haciendo buena obra, no estoy sirviendo a Dios como debe de ser. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos cerca de 20 minutos para un capítulo más. Y el final. Predica la palabra. Es la sección que estamos viendo ahora en el capítulo 4. Y muchos conocemos ese pasaje, ese texto. Y si hemos sido estudiantes en una escuela de predicación, prácticamente forma parte de nuestro trabajo de memoria cada semana. ¿Qué dice el primer versículo?
Encarezco es la traducción de un término griego que significa testificar exhaustivamente. Pablo le está haciendo saber, en este caso, a Timoteo, pero igual a cada uno de nosotros y por siempre, que debemos de testificar, debemos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos por testigos a Dios Padre y a Dios Hijo. Pablo haciendo saber a Timoteo, el Padre y el Hijo saben que te he enseñado todo lo que tienes que llevar y seguir haciendo una y otra vez como servidor de Dios, o como servidor de Cristo y como hijo de Dios, que acabamos de leer. Esa palabra, toda la escritura prepara al hombre de Dios para toda buena obra y para que sea completo. Entonces, versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué es lo que se debe predicar? Alto. Ok, entonces, miren que en este viaje de pesca me fui, pesqué 20 pescados grandototes. Y la semana pasada me fui a un volcán y tomé las mejores fotos del mundo. Y la semana antepasada resulta ser que mi hijo se graduó, así que hoy voy a hablar sobre lo importante que es una graduación. Y pasó media hora después y no mencioné una sola escritura o hablé la palabra de Dios. Hice lo que tenía que hacer. ¿Predica qué? La palabra. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo en la mañana? ¿Cómo dice? A tiempo y fuera de tiempo. Ok, si estoy en tiempo o estoy fuera de tiempo, ¿qué significa? Siempre. ¿Cuál es mi voluntad? No solamente predico de palabra, hermanos, también predico de ejemplo. Predico con lo que hago. Pero entonces yo salgo aquí, les doy el mensaje de la vida, pero ahora voy y pateo un perro allá en la calle. Porque que necesito desahogar mi maldad. Predica la palabra en todo tiempo. Y dice que solamente predique las cosas bonitas. ¿Okay? Se dan dos negativos, si se puede decir, y se da un positivo. Entonces, yo tengo que predicarles todo el tiempo, Dios es amor, Dios te ama, qué bonita es la vida, miren las mariposas y las flores, y viene el otoño, etc. Eso es lo que Dios espera que uno predique todo el tiempo, para que los hermanos no se enojen, para que las visitas no se sientan golpeadas de que le están diciendo algo que tal vez han conocido pero no quieren hacer. No lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero tristemente hay muchos hermanos que se resienten cuando uno les toca o les pisa esos dedos del pie. Y no es que uno dedique el sermón a, hoy voy a predicar, perdón hermana, pues que como está de visita es el nombre más claro. Hoy voy a predicar contra la hermana Alma. Hoy me va a escuchar, hoy va a saber todo lo que sé y no le he dicho nunca. Hoy se lo voy a decir en ese sermón y más le vale que ella comprenda que es para ella. Quien predica así, ¿qué debe hacer mejor? Que se retira, que se aparte del púlpito, porque no se trata de predicar de mí o de alguien más, se trata de predicar la palabra. Ya que la hermana la acabo de atacar, parece que quiere defenderse, ¿no? Dígame, hermana. Correcto, exacto, hermano. Y efectivamente a veces predicamos algo que tal vez afecta a un hermano, pero no estamos predicando para que afecte a ese hermano, sino que también hay otros que tal vez están involucrados y no lo habían visto desde ese punto. Ahora bien, si me pongo a decir de que la hermana que se pinta el pelo que parece morado con rosado y un poco de rojo anda en pecado, ya soy muy evidente en que no estoy dedicando un mensaje a la audiencia en general, porque en primer lugar, ¿quién es la audiencia del predicador? Es Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios, predicar la palabra, no ir de que ahí está, bueno, ya que dije que el pelo y eso, ya todo el mundo la volteó a ver, sabemos que es la hermana Allison. ¿Verdad? No es así. Dígame, hermano Tomás.
Así mismo. Muy bien. Pues bueno, mencioné dos acciones negativas, una positiva. Redarguir involucra convencer, refutar, es hacerle saber a esta persona a través de evidencias que la palabra de Dios no es cuento de hadas, es verdadera. Y que aunque no me guste lo que estoy escuchando, es lo que Dios espera que escuchemos. Reprender, bueno, ¿a qué papá le gusta regañar a su hijo? Ay, me da gusto, ahora le voy a dar 3 correazos porque se rió. Sabemos que Leonid es un bebé y en su momento comienza a hacer sus grititos, pero es un bebé. ¿Cuál es el problema? Que el hermano Jairo le dice todo el tiempo de que grite igual, no me da igual. Una cosa es no tener la disciplina necesaria, pero aquí dice que tenemos que a veces regañar. Tenemos que ponernos honor sobre encontrar falta en algo. Ya. Bueno, la congregación, no necesariamente un hermano, pero la congregación le falta más involucrarse en evangelismo. Entonces hay que reprender de que necesitamos involucrarnos en ir a las calles y trabajar y llevar el mensaje. Pero por eso soy malo. Porque estoy diciendo que todos necesitamos involucrarnos. Para el que soy malo es para el que dice, eso lo agarró conmigo. Pero cuando comprendemos que es el mensaje de la palabra de Dios y que necesitamos también ser reprendidos, es necesario. Pero también necesitamos ser exhortados. Puede ser que tuve una pésima semana en el trabajo, necesito escuchar un mensaje de la palabra de Dios que me ayude a seguir adelante a pasar de las dificultades. Entonces debemos aprender a exhortar, confortar, consolar, alentar, pero como dice, con paciencia y doctrina. Vuelvo y repito, no se trata de que yo voy a predicar sobre el amor y voy a hablarles de la última película romántica que vi. Con paciencia y doctrina. Tengo que hablar sobre el amor de la palabra de Dios y cómo ella nos ayuda a seguir adelante, incluso en momentos de sufrimiento o dificultad. Eso es parte importante de nuestro trabajo. Todo esto debe hacerse porque vendrán muchos que no gustan de ello. Y ese es el problema. La congregación está sana, está fuerte en la doctrina, está aprendiendo, pero viene alguien y comienza a calentarme el oído. Comienza a decirme cosas de que, yo creo que ese predicador no está tan bien porque todo el tiempo da este tipo de clase. Pero yo voy a ese movimiento religioso en el que todo es amor y me regalan y me compran y me dan y me dan. ¿Qué dicen versículos 3 y 4? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ay, qué bonito es echar un bochinche o la última novela, ¿verdad? Todo el mundo vio la novela, así que todo el mundo sabe ese capítulo. Yo mejor les hablo de la novela y me evito el problema y el dolor de cabeza de que ya viene a decirnos que Dios dice esto. No, mejor cuéntenme el partido de fútbol de ayer. Hay personas que hacen eso. No conocemos en Latinoamérica tan fuerte a Joel Austin como si se conoce en Estados Unidos. Pues es un hombre que tiene carisma, tiene talento, tiene belleza, tiene de todo, pero no tiene Biblia. Predica y predica y predica, pero nunca menciona un versículo o una referencia. Pero la gente le sigue porque, ay, es que tan bonito, ay, es que tan buena palabra, ay, es que mire que bien se viste, y mire que bien vive, yo voy a darle 3 millones hoy mismo porque él se los merece. Lo dijo el hermano, no lo dije yo, ¿verdad? Pero ese es el punto. Mucha gente, ay, me dio picazón, como no me gusta escuchar eso, mejor me voy a buscar donde dicen lo que sí me gusta escuchar. No podemos ser así. Un cristiano fiel a la verdad hará lo que es correcto. Tú sé sobrio en todo. Buen juicio, no estamos hablando de alcohol. Siempre ten tu buen juicio, siempre piensa bien lo que estás haciendo. Soporta las aflicciones, no es fácil, pero debemos hacerlo como cristianos. Haz obra de evangelista. Es ese ir y buscar cómo puedo hablar con alguien. No necesariamente tenemos que hablar a un desconocido en la calle. Empecemos en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Esa es la primera obra que podemos hacer de evangelismo. Acercar a aquel que no conoce a Cristo y es cercano a mí, traerlo acá. Ya después veremos cómo tocamos las demás puertas, pero empecemos con aquellos a los que queremos, que son importantes para nosotros y que no han conocido la verdad. Cumple tu ministerio. Aquí no estamos hablando como el gobierno, el Ministerio de Educación y eso, estamos hablando que cumple con el servicio que debes de hacer para el Señor. Y el servicio que cada uno de nosotros tiene es darle lo mejor al Señor y buscar cómo traer más personas al Señor. Pero bien, tengo 9 minutos para terminar este capítulo, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Pablo, después de que le hace saber esto, le hace saber a Timoteo que él está listo para ser sacrificado. Recordamos en el Antiguo Testamento que involucraba el sacrificio. Había un animal que debía morir y dar su sangre para poder
recibir ese perdón de esos pecados en ese momento. Y también había un tipo de sacrificio que involucraba algún tipo de bebida. Pero Pablo, al momento de escribir esta carta, ya tenía cerca de 30 años de ministerio. Ahora no estamos diciendo que esa es una fecha de jubilación para un predicador. Y mencionamos, creo que el jueves en el estudio de la tarde, acerca del hermano Perry Coran. Murió a los 101 años, pero a los 100 años aún predicaba. Predicó casi 80 años de su vida. El cristiano no tiene la fecha de jubilación del cristiano es la fecha de la muerte, la fecha que venga el Señor. Pero todos debemos estar sirviendo constantemente. Entonces, Pablo le está haciendo saber que él incluso ya sabe, se acerca mi hora, se acerca mi día. Compara su ministerio como su sacrificio a Dios, reconoce que su partida está cercana. Siendo un ciudadano romano, él peleó la buena batalla. Alguien que lea el versículo 7 y lo vamos a partir en esas tres culturas. ¿Qué dice el versículo 7? Okay. ¿Por qué eran conocidos los romanos? Por su gran ejército. ¿Perdían o ganaban batallas? La mayoría ganaban. Pablo, siendo un ciudadano romano, reconocía, les puedo dar este ejemplo para que capten. He peleado la buena batalla, no estoy en una batalla que no estoy peleando porque no sé si voy a ganar. Yo sé que es una buena batalla. ¿Ya, mi hermano? Exacto, ok, muy bien, excelente. Ahora vamos con el griego. ¿Por qué han conocido los griegos? Por filosofía, por su mente, por su cultura, ¿verdad? Terminó la carrera. ¿Dónde empezaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Ellos tenían esa costumbre de hacer eventos deportivos. Pablo, recordamos, hermanos, Pablo no era ningún tonto. Pablo sabía cómo llegarle a cada grupo de personas. A romanos les tocó donde les gusta la guerra. Y a esto les tocó con el deporte. Les hace saber qué dice. Terminé la carrera. O sea, esa competencia la terminé. Y tal como acá decía el hermano, no terminó de quinto lugar, de sexto lugar, de 30. Ganó esa carrera. Y luego viene a los hebreos, a los judíos. Él era hebreo de hebreos, se nos hace saber. ¿Y qué dice? Guardó la fe. Aunque se apartó de lo que era todas las ideologías incorrectas del judaísmo, siguió creyendo en el mismo Dios. Siguió sirviendo al mismo Dios. Y aprendió que esa es la fe que debía continuar en adelante, llevarla por todo el mundo. Un servicio ejemplar es digno de gran recompensa cuando el día de victoria llegue. ¿Qué dice el versículo 8? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor puesto, y en aquel día no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿Okay? Volvemos a la sabiduría de Pablo. Él hace saber, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, pero aunque me muera ahorita, no significa que voy a recibir mi corona inmediatamente, sino cuando venga ese gran día. Y aparte dice, no la voy a recibir solo. Sabemos que para Dios no existe el tiempo. Pues si nos pusiésemos a ver, si Pablo murió hace cerca de 2000 años, tiene 2000 años esperando, más los años que falten para que nosotros también esperemos, para recibirla en conjunto con nosotros. Él no espera recibir esa corona solo, él ya hizo su trabajo y sus méritos para recibirla. Pero como menciona, dice, también a todos los que aman su venida. Todos los que hacen la voluntad de Dios y llegan a cumplirla, cuando ese gran día llegue, recibiremos la misma corona que Pablo. Eso no es un gran honor. ¿Eh? Finalmente, versículos 9 al 18, comienza a hablar acerca de asuntos personales, las relaciones que tenía con algunos y cómo se fueron dando. Les dejo tarea que lo lean después los pasajes, pero brevemente resumimos. Le dice a Timoteo que vaya a verlo, pero no solamente que vaya a verlo, sino que también lleve a Marcos, que le lleve un capote o como un abrigo, los libros y pergaminos. Lo leemos versículos 9, 11 y 13. Tenemos también que menciona acerca de Demas, cómo éste se apartó de la verdad. Alguien que trabajaba con él se apartó de la verdad. ¿Qué hace saber? Que tristemente van a haber casos de algunos hermanos que se van a apartar. No queremos que ocurra, pero puede llegar a pasar. Habla de Crescente, que servía en Galacia, de Tito en Dalmacia y Tíquico en Éfeso. Distintas ciudades, estos hombres estaban haciendo el trabajo para el que fueron preparados. Lucas aún está con Pablo. ¿Quién es este Lucas? Escribió 2 libros. ¿Cuáles fueron? Lucas y Hechos, ¿verdad?
Alejandro es un opositor de cuidado. En los versículos 14 y 15 habla acerca de cómo este hombre era peligroso para la obra. Y le hace saber a Timoteo, cuídate de él. Está haciendo cosas que no debe. Muchos le abandonaron y sin embargo, versículos 16 al 18, él dice, yo confío en Dios. Muchos hermanos tal vez se aparten, nos dejen, muchos hermanos nos hagan a un lado, pero seguimos con Dios. Eso es lo que importa. Librado de la boca del león no significa literalmente como que lo hubiesen puesto en una jaula o algo así por el estilo, sino lo que quiere decir es que Dios le ayudó a liberarse de cualquier tipo de peligro. A pesar de todas las dificultades que pasó en su ministerio, aún estaba ahí escribiendo y trabajando para el Señor. ¿Tenemos la misma confianza que Pablo tuvo? Esa es la pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos llevemos con lo que hemos estudiado durante todo este trimestre. ¿Tenemos la misma confianza de hacer lo que él hizo? Ya, Dios me ayuda a llevar la palabra de él, pero yo no quiero llevarla. ¿Realmente hago eso o no? ¿O realmente me dedico a servir a Dios en todo momento como es debido? Muy bien, para concluir la lección y lo que es este estudio, Pablo se despide enviando saludos a los hermanos e instando a Timoteo a viajar antes del invierno. Recordamos, le pidió un capote, un abrigo. ¿Cuándo usamos nosotros abrigo? Aunque sé que hay algunos muchachos medio locos en Panamá que con el sol que hace andan con abrigo. Pero ¿cuándo lo utilizamos por lo general? En época fría. ¿Y qué le está pidiendo él a Timoteo? Ven a mí, trae el capote, trae los libros, trae los pergaminos, pero ven antes del invierno. Pablo también tiene necesidades. Era un ser humano como nosotros. Cuando el gran día llegue, será uno de victoria y vindicación para todo aquel que deja el mundo y sigue a Cristo. Es algo que debemos de recordar. Cada uno de los que estamos aquí tenemos realmente ese deseo, ese propósito de que cuando el día venga yo esté preparado y listo para recibir mi corona. Eso es algo de meditar. Nuestra misión como cristianos, seamos predicadores o no, es proclamar las buenas nuevas, llevar ese mensaje del Evangelio por todo el mundo. En todo tiempo, como leímos, en tiempo y fuera de tiempo. Recordemos que el Señor está con nosotros siempre. Es parte importante de todo esto. Pablo se lo está haciendo saber a Timoteo. Sé que ya me voy, pero el Señor ha estado conmigo todo este tiempo. Estemos siempre dispuestos a sufrir como cristianos. No es fácil, pero honestamente no sufrimos como muchos allá en África y en otras áreas del mundo, en la que por sí que son cristianos les cortan la cabeza. Lo más que podemos sufrir es que alguien nos diga, no quiero hablar de usted, no conozco su religión, no quiero escuchar de eso. Realmente no hay maltrato para nosotros, comparado al maltrato que sufrían en ese tiempo y el maltrato que se sufre en otros países. Pablo y Timoteo son tan humanos como ustedes y como yo. Caminaron esta vida, comieron, tuvieron necesidades, pasaron por muchas cosas y también cometieron algunos errores. Pero no dejaron que esos errores les apartaran de Dios y siguieron sirviéndole una vez se arrepintieron de cualquier error que hayan cometido. Peleemos la buena batalla, hermanos. Cerremos esta carrera, corramos esta carrera y guardemos la fe, porque esa corona ciertamente nos espera. Pues bien, con eso terminamos lo que es el estudio de la orientación al cristiano y las cartas que hemos estudiado. Y Dios primero, próximo domingo ya no es 19, ya es 20, ¿verdad? 2020. Y vamos a empezar un estudio titulado La oración a Dios, utilizando como material el libro por el hermano Thomas Holland, La oración del hombre a Dios. Son lecciones bastante profundas, pero que nos van a seguir ayudando a comprender qué involucra la oración, cómo debemos de hacerla, qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas, qué cosas tal vez no estamos haciendo y qué cosas tal vez debemos dejar de hacer. Pero vamos a estar enfocados en eso durante el próximo trimestre. Sin más, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en la clase. Tenemos cerca de 10 minutos de receso para dar inicio al servicio de oración. Dios me los bendiga ricamente.